Bueno, la verdad que no puedo estar más de acuerdo con Tella y salvo puntualizaciones como lo que afecta a abrir la raza, porque estoy en absoluto desacuerdo, me ha parecido muy ilustrativa tu intervención y agradezco que se haga. Y bueno, pues puedo empezar por el final, ¿no? Para que haya un poco más de que no soltemos cada uno nuestro rollo aquí. En, creo que hay tantas familias del caballo español, como tú has dicho, no hay tampoco una heterogeneidad. Nunca ha sido el pura raza española absolutamente controlado en los hemotipos y en cuanto a su filiación. Y en épocas no tan pasadas, sino bastante recientes del siglo pasado, pues ya se echaban animales que se pensaban que iban a ir mejor para el dressage cuando se empieza a introducir el dressage y, y en épocas anteriores, pues con todo lo que pasó por la península, pues el caballo español, la pura raza española, pues se fue nutriendo de distintas razas. El ADN nos demuestra que tiene otras razas, pero que efectivamente mayoritariamente tiene la nuestra. El haber distintas familias, creo que nos garantiza en que sin entrar en una consanguinidad alta se puede seguir haciendo bien en lo que es la crianza del caballo español. Coincido con Tella porque cuando nosotros empezábamos a criar era muy típico decir, yo me voy al movimiento, yo crío movimientos. Y luego resulta que sí, movimientos, pero no le pongas el pie en el estribo al caballo porque, en fin, la cabeza la tiene, en fin, no vamos a decir. Yo me vi al morfológico y era una estatua preciosa, ¿no? Como la que tenemos en la Plaza Mayor de Madrid con un rey. Esa esbeltez, esa belleza, como decía Guillermo antes, pero faltaba la mecánica del movimiento, la disposición para la doma, etc. O yo me voy para la doma y resulta que eran caballos que se habían concentrado, como tenemos unas líneas heterogéneas y han venido caballos de distintas razas, se habían concentrado en los más funcionales y nos habíamos alejado un poco de la belleza o del prototipo racial que nos gusta. Entonces nosotros partíamos de un desafío y el desafío era decir que sean animales completos y que sean caballo de silla. Lo dice el patrón racial, pero los criadores no lo tenemos que creer, si no, mal vamos, ¿no? Y partimos de, como decía Manuel, de 10 yeguas que todas eran campeonas de movimientos, todas eran campeonas en morfología y nosotros tuvimos la capacidad de poder montarlas. Es verdad que no las competimos sinceramente porque hubiera sido ya un esfuerzo extraordinario, pero sí tuvimos datos de cómo eran, de cuál era su disposición para la doma, de qué cabeza tenían y hasta dónde podían llegar. Y con la transferencia embrionaria sí pudimos adelantar unos años porque las cubrimos con 5 caballos que eran campeones de doma, campeones de morfología, campeones de funcionalidad. Y pudimos ver cómo fijaba cada uno de ellos. Y pudimos no abandonar lo que es nuestro prototipo racial, la anatomía que tiene que tener un caballo pura raza española, pero una anatomía buscando una anatomía deportiva, porque era absolutamente conciliable. Es decir, nadie piensa, cuando está pensando en un pura raza española, en una espalda corta, vertical y en una angulación demasiado abierta. Estaríamos pensando en un caballo de tiro, ¿no? Estás pensando en unas espaldas largas, oblicuas, con una angulación correcta para que el caballo pueda hacer lo que nos gustaba antes siempre, pero también pueda extender. Y eso depende mucho del posterior y depende mucho de la grupa y depende mucho de las angulaciones de la grupa y de la longitud de la pierna, etc. Pero vas buscando un caballo que sea deportivo sin salirte de la raza. Y bueno, es verdad que nosotros nos hemos centrado en los morfológicos porque el caballo de pura raza española pues tiene una salida a través del morfológico y tú tienes que buscar el mercado. Pero nuestros caballos han estado también en el deporte. Es decir, yo en el año, por ejemplo, en el 20, nosotros competimos a Leal Mater, que es un animal que ya en el RACE cuando sale a debutar sale con 83 puntos y queda por delante de varios Oldenburgo, ¿no? Y eso pues es algo que nos sorprende a todos y es una gracia de Dios que aquel es el único creador, pero como he dicho veces, nosotros tenemos la obligación de hacerle una buena propuesta
y queda campeón de doma con 4 años, pero también queda campeón de funcionalidad del SICAP, es decir, y entre las 5 primeras posiciones, más o menos, pues esto, bueno, pues un caballo completo, lo que hemos ido buscando. Jaque Mater ha estado en las pistas de morfológico y siempre pues ha estado ahí entre las primeras posiciones en la doma. Hemos ido buscando ese caballo completo. Nosotros llevamos sin concursar directamente en los morfológicos desde el 2020. Hemos entendido que hay 47.000 criadores en el mundo, en 67 países distintos. Esa es la dimensión mundial del PRE. Hay que tener en cuenta que el PRE está presente en esos 67 países y que ha sido capaz de suscitar el interés de 47.000 criadores. Y bueno, pues viniendo muchos de muchos o los mejores de muchos de aquellos países, se consiguió por 5 veces consecutivas la mejor ganadería criadora, ¿no? Y a partir de ahí entiendes que seguir concursando es avaricia. Es decir, no te aporta nada más. Muchos competidores piensan que tú estás reservándote los mejores animales porque tú eres un concursista más. Y no es así. Si tú tienes que concursar porque eres una ganadería nueva, no te queda más remedio que testar tus animales e intentar pues, prepararlos bien para que queden bien. Y una vez que ya se te conoce suficientemente, dices, pues vamos a dar un paso atrás y que vengan a mi casa a comprar porque yo tengo que mantener mi casa a base de vender. Y bueno, pues hicimos ese ejercicio y creo que ha sido un buen ejercicio. Hoy día mantenemos nuestro stand, pero ahí aparecen las fotos de nuestros animales con los competidores que en estos momentos los están presentando, que son los dueños y son los que están ahí. Y los que en muchas ocasiones, como decía Manuel, les asesoramos a cómo poder presentarlos mejor. Pienso que el morfológico es un mercado, como decía antes, muy interesante, porque al fin y al cabo los ganaderos nos tenemos que nutrir del morfológico, pero que el morfológico nunca puede olvidar que es un caballo de silla, que era lo que venía a decir ella. Es absolutamente necesario que lo tengamos presente. En la nota del morfológico habla de un 25% de funcionalidad, ¿no? La funcionalidad pesa un 25% en la nota final. Y no es verdad, no es verdad. Los jueces de doma tienen una instrucción, y si no la tienen, pues saben que si no lo hacen de esta manera van a juzgar poco el morfológico. Van a calificar y a la hora de calificar van a dar una nota que no desordene lo que el morfológico, los jueces de morfológico han ordenado, y muchas veces muy mal ordenado, porque el morfológico ha evolucionado y ha evolucionado positivamente. Antes veíamos como había jaladores o había que ponían a los caballos a 1000 antes de sacarlos a que hicieran el trote lo más en extensión posible. Pero, y bueno, pues ahora solo sale uno, vemos que un poquito la escala de entrenamiento de la doma se va introduciendo, hay un mayor orden y un mayor bienestar animal. ¿Ha mejorado? Sí ha mejorado, pero tiene mucho por mejorar y tiene mucho por introducir los criterios deportivos. Y en esos criterios deportivos que sean de verdad. Es decir, si hay una nota de un 25% de funcionalidad, tiene que ser ese 25%. Y si eso me desordena toda la clasificación que haya dado el juez de morfológico, pues para eso estamos, para tener un caballo de silla. Yo a veces hasta he comentado que a mí me gustaría que se hiciera al revés, que fueran primero las pruebas de funcionalidad y que le hicieran todos, y que luego los 10 mejores que hayan quedado funcionalidad que se ordenen morfológicamente, porque lo que queremos es un caballo deportivo, pero creo que todavía nos falta valor, y falta valor dentro de la asociación para poner medidas que nos hagan verdaderamente competitivos. Nos quejamos mucho de que otras razas llevan por delante años. Y claro que llevan años, llevan pues casi un siglo por delante, ¿no? Haciendo e intentando generar caballos de alto rendimiento. Pero nosotros, que nos fijamos tanto en el morfológico, porque tenemos un mercado ahí y tenemos que ir donde tenemos un mercado para mantener nuestras ganaderías, tenemos a su vez, si queremos ser competitivos, si queremos que un jinete que empieza apueste de la misma manera por un caballo, y no ya un jinete que empieza, que por la nobleza de nuestro caballo puede apostar más por un caballo español, sino que quiere llegar al final a los niveles más altos de la doma, pues tengan también en cuenta caballos españoles con el éxito pues, que ha tenido Tella y la yeguada
Trujillo con Romero, por ejemplo. Eso creo que se consigue cambiando el chip de los criadores. Y se han hecho cosas muy buenas. No quiero en esto parecer catastrofista o que esto puede ser una crítica. No, creo que hay que abordar hacia dónde queremos ir de verdad. O sea, la divergencia que se ha planteado encima de la mesa, que es una divergencia real y que existe, no debería de existir. Yo pienso que, aunque tenemos esa obligación de buscar el mercado, cuando veo potros de 2 años, lo comentaba aquí el año pasado, en esta misma mesa, veo potros de 2 años que se les exige extender como un caballo de 5, de 6. Es decir, no es que le estemos pidiendo un alargamiento en el trote al potro de 2 años, sino que se le exige una extensión, una suspensión máxima. Entonces digo, ¿y este animalito cómo va a llegar? O sea, si queremos que luego tenga una vida deportiva, ¿cómo va a llegar a hacer esa vida deportiva? Os los veo absolutamente tapados de grasa porque es como los jueces, que lo más cerca que ven caballos es cuando los juzgan, algunos, pues resulta que los tienen que ver tapaditos en las regiones, porque si ven la anatomía real, a lo mejor los juzgan de otra manera. Entonces, todo esto creo que en el morfológico hay que hacer una gran reforma para que nos ayude a llegar al caballo que queremos llegar. Y la evolución es buena y los datos son positivos, pero hay que hacer reformas. Por ejemplo, en esto de los potros de 2 años, en el manejo de potros de 2 años. Vemos en otras razas donde los animales salen al paso, les paran del ramal y luego ya, o de la guindaleta, y luego ya pues los vemos evolucionar con 2 años en libertad, y en libertad hay que juzgar cuáles son los movimientos, sin que tú en ese momento interfieras y puedas perjudicar con un excesivo sometimiento a ese animal para que se exprese de una manera determinada. Luego vas viendo las pruebas de funcionalidad y dices, si en la doma, que está todo inventado ya, se exigen unas pruebas distintas, por ejemplo, en los 5 o 6 años, ¿por qué tenemos una sección aquí de 5 o 6 años? Es que compite en igualdad de condiciones el caballo que tiene 6 años con el que tiene 5, con una prueba de doma de 5 solo. Pues lo lógico será que no, que ha tenido un mayor tiempo de entrenamiento y de madurez para poder afrontar esa prueba. Pues tenemos una prueba de 5 o 6 años y lo tenemos junto en la misma sección. Yo diría, quitar la sección de 2 años que no nos está aportando nada, o si queréis la hacemos de esta manera, y si el tema es que tenemos muchas secciones, seamos capaces de dividir esas secciones y poder tener pruebas acordes a cada edad. Y creo que también se tienen que introducir algunos criterios de doma, ¿no?, de lo que se exige desde la doma, para ver otras aptitudes de los caballos, precisamente si queremos que sea un caballo de silla y ver esa disposición, esa fuerza para cargar. Entonces, creo que haciendo unas pruebas tan básicas con 7 años, pues nos estamos perdiendo algo. Si queremos ir a ese alto rendimiento y si queremos ser verdaderamente competitivos con otras razas. Yo creo que no sería justo quedarnos en datos absolutos. A mí me pasa, he pedido a ANCE que me diera los datos de cuáles son los concursos y la evolución de los mismos, y efectivamente en la Copa ANCE, en doma clásica, en el año 14 eran 22 concursos y ahora son 96. La participación eran 230 ejemplares, ahora son 406, o en menores eran 65 y ahora son 125. Me parece que es positivo y yo no vengo aquí a discutirlo, ¿no? Es decir, desde el 2005 había 199 ejemplares que participaban y ahora son 541. Lo más interesante es que en 6, 7 años y Gran Premio, pues ha habido una participación muchísimo mayor, ha habido un incremento y un récord de participación. Y si te vas a otras disciplinas, pues, bueno, si vas al campeonato, porque hablamos de presencia en el mundo de caballos jóvenes, ¿no?, pues hemos pasado en un 2016 de 2 a un 2023 una participación de 10. Y bueno, yo creo que últimamente con mejores resultados que en otras ocasiones, ¿no? Pero si nos quedamos así en estos datos, creo que podemos morir de éxito. Y perdonadme la expresión, morir de éxito. Es decir, yo creo que la evolución tiene que ir por algo que sea mucho más
mucho más relativo que son estos datos. Intentar poder cualificar lo que se está haciendo o las herramientas que tenemos los criadores para hacer la selección. Si las herramientas que tenemos los criadores para hacer la selección normalmente son los morfológicos, además de tener en cuenta lo que ya he dicho para no repetirme, creo que tienen que ser mucho más transparentes. ¿A qué me refiero? Pues que no hay nada más aburrido hoy día que un morfológico. Nos sentamos, vemos nuestro caballo, vemos algunos más de los más interesantes, de los que vemos que son así que nos pueden a lo mejor ganar, y bien, hacemos nuestra... Y estamos viendo mientras está la prueba sin ningún tipo de input de lo que está ahí pasando a unas personas que están jugándolo durante 10 minutos. Sale una nota final, luego nos dan las fichas y resulta que la nota final puede coincidir, 82 puntos, pero a esos 82 puntos ha llegado por caminos bien distintos. Al juez que le ha parecido que la grupa es maravillosa, que tiene muy buena angulación, supongo, y que y le ha puesto un 7, pues resulta que el otro, el 7, ha sido en la cabeza-cuello. ¿En qué estamos entonces? Se ha hecho una modificación de la ficha este año y se ha aprobado en asamblea porque el debate, falta debate dentro de la ANCE, no hay debate. No hay debate con los ganaderos. Los ganaderos nos vamos encontrando que cada año se nos van cambiando las cosas sin que nos enteremos de por qué. Y llega una ficha nueva y ahora la ficha hay que premiar pues determinados perfiles, determinados cuellos, de cruz para adelante, para abajo no los miramos y por detrás tampoco. No es así, estoy exagerando, por supuesto. Pero sí creo que se premia en exceso determinadas regiones porque el objetivo es el que tenga que ser. No le sabemos. Yo no voy a decir cuál es el objetivo, lo desconozco. Pero desde luego no es un objetivo que hemos compartido los criadores, que nos hemos sentado en una mesa y que al final ha salido de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Y yo no soy una persona que me queje. Yo he tenido en mi vida, mi ganadería antes de retirarme, 1.123 premios y 5 campeonatos del mundo consecutivos. Yo no soy alguien que denuncie el sistema. Sí digo que hay cosas del sistema que no me gustan y sí digo que hay cosas que corregir en el sistema. Y que hoy día en el mundo de la crianza del caballo español pienso que los ganaderos tenemos que hablar más y no permitir que se nos impongan tanto las decisiones como se están imponiendo. Porque al final somos los que estamos arriesgando pues, nuestra vida, empleando nuestra vida y arriesgando nuestra inversión para que el caballo funcione. Y creo que tiene que haber una serie de mejoras en este sector del caballo de pura raza española para que evolucione de verdad. Y mientras nosotros nos dejemos o sigamos dejando que se decida por nosotros sin darnos ninguna explicación, pues seguramente la evolución no va a ser la que tengamos que ser. Nos felicitaremos porque al año que viene habrá 50 animales más que han participado y creeremos que lo estamos haciendo bien, pero será un error grande esa felicitación. Poco más tengo que decir y agradeceros a todos el haber escuchado esta breve exposición.